¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Según la OMS, cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, más que quienes mueren por cáncer de seno. De acuerdo con los datos del INEGI, durante 2020 se registraron 7,896 suicidios en México. Somos personas entrenadas para auxiliar a quienes tengan un diagnóstico de salud mental y te invitamos a conocernos en el mes de julio. No te lo pierdas. Dirigido a personas con o sin diagnóstico de salud mental. Desde Bogotá, Colombia, saludos a Radio Núcleo 180. Ciao dalla bella Italia, saluti a Radio Núcleo 180. من المغرب السلام عليكم راديو نوكليو 180. From the United States, greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola a todos y a todas, muy buenos días. Bienvenidos sean a su espacio, su programa Con Paz en Armonía. Gracias a todos los que se están conectando, como estoy viendo aquí a Pili Olmos, que ya nos está mandando saludos a todos y a todas. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar atentos a lo que el Señor hoy tiene para nuestras vidas y poderlo compartir con aquellos que lo necesitan. Hoy nos encontramos Ceci y yo aquí, y ahorita nuestra hermana Ceci nos dirá por qué nuestra pastora hoy nos abandonó. No, no es cierto. Nuestra pastora se encuentra muy bien y nos manda todos los saludos y no dudo que tal vez ahorita nos mande un mensajito. Sean bienvenidos, mi hermana Ceci, como siempre, ella sabe cómo darles la indicación para saber cómo compartir si es que no sabemos hacerlo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos, a todas. Es un grato honor estar nuevamente aquí con ustedes. Como bien dice Edith, no está la pastora Irene, ella anda haciendo otras cosas, está muy bien, pero pues mandamos saludos a ella. Al rato esperamos que nos contacte por ahí, pero bueno, vamos a hacer este programa de acuerdo a la voluntad del Señor y lo que ella nos ha enseñado. Paz, le mandamos un saludo. Saludos, Paz. Y bien, pues si quieres compartir el programa, compártelo, vete a la página de Facebook de Radio Núcleo 180, ahí le das me gusta a la página si no le has dado, y te vas un poquito más abajo, ahí estamos en vivo, y le das me gusta a la página y compártelo. A veces necesitamos compartir con muchas personas, sé que esto es repetitivo, pero no importa, para que no lo aprendamos siempre. Comparte, sé bienvenido. Sí, muchas gracias, hermosa Ceci. Gracias por compartir a todos los que acaban de escuchar. Pues hoy tenemos un programa que va enfocado a trastornos y enfermedades que tienen que ver específicamente con el sistema nervioso y con el cerebro.
Hemos de decir que si bien no somos las especialistas, vamos a informar a grandes rasgos, porque es un tema también muy arduo, a qué se refieren estos trastornos neurocognitivos y también las enfermedades neurológicas, que quienes se encargan y son especialistas de esto, ¿verdad, Ceci? Son los médicos psiquiatras, los médicos neurólogos, aún los neuropsicólogos que tienen esa especialidad por partida doble. Ellos están súper especializados para dar en el blanco ante cada una de estas. Y hoy, pues nos daremos a la tarea de dar sus generales, ¿no? Porque son demasiadas las enfermedades neurocognitivas como las neurológicas. Sí. Y que, bueno, algo que las hace diferente es el origen y cómo se van desarrollando cada una de estas. Sí, vamos a hablar primeramente de los trastornos neurocognitivos. ¿Y qué son los trastornos neurocognitivos? Estos consisten en las alteraciones en las capacidades cognitivas, en las capacidades de percepción, de aprendizaje, como la memoria, la percepción y la resolución de problemas. A veces hemos visto a personas que de repente no pueden resolver, no saben cómo resolver. Vemos que su percepción de las cosas es totalmente diferente a la de los demás. Y decimos, ay, ¿qué le pasa a esta? Bueno, puede ser que tenga por ahí una situación de trastorno neurocognitivo. Y bueno, es importante mencionar que dicho trastorno se encuentra presente con muchos otros trastornos. O sea, no es específico que solo sea el trastorno neurocognitivo por sí mismo, por sí solo, sino que se presenta acompañado casi siempre por alguno de otros trastornos, de los cuales ya hemos visto, por ejemplo, de la personalidad, trastornos de límites. O sea, hemos hablado ya de algunos y va acompañado de estos trastornos. También como por ejemplo la esquizofrenia, con el trastorno bipolar, con todos aquellos trastornos cuyas características básicas son la cognición, son cognitivas y se incluyen dentro de los trastornos neurocognitivos. Y ocurren con mayor frecuencia en las personas adultas mayores, pero también puede afectar a personas jóvenes. Implica un deterioro importante en la cognición, es decir, una disminución por debajo del nivel del funcionamiento que era normal para esta persona. Sí, este es un factor muy importante hablando de cuestiones cognitivas. Todos tenemos a funcionamiento nuestra cognición, nuestra capacidad de memoria. Si hablamos de memoria, hay muchos tipos de memoria, corto, largo, mediano plazo, memoria de atención. Bueno, hay una infinidad, incluso ya si nos metemos a estudiar más esto a detalle, que a todos nos funciona bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero este deterioro del cual nos hablaba Ceci, este tipo de enfermedades se dan precisamente porque se va perdiendo la función cognitiva, ya sea de la memoria, de la percepción o de la capacidad de juicio para tomar decisiones o resolver algunos problemas, y es cuando empezamos a ser dependientes de quienes se encuentran a nuestro alrededor o recibimos de ellos y de ellas los cuidados pertinentes porque nos ponemos en riesgo. ¿Por qué? Porque el deterioro está en el órgano cerebral, ¿no? La parte del cerebro de manera específica. Sí, físicamente el cerebro se va deteriorando, entonces eso hace que bueno, la conducta sea totalmente diferente, ¿no? Sí, y bien mencionabas, ¿no? Que era específico de personas adultas, pero no en todas. Eso también lo determina nuestra calidad de vida. Que quede muy claro que al dar esta información estamos también previniendo. Tal vez no tengamos nosotras ahorita 70, 60 años, pero a estas enfermedades también le pueden dar a personas jóvenes. O sea, no estamos excluidos de esa situación. Claro,
ya por otras circunstancias, ya sea porque surgió algún accidente o porque el deterioro cerebral se dio por una mala alimentación desde años atrás y aún no se ha resarcido esa parte, por no ejercitarnos físicamente. Todo esto que estoy mencionando podemos prevenirlo, aún estamos a tiempo si es que no tenemos algún síntoma de estos, que ahorita vamos a hablar a detalle de qué síntomas son los que se dan en este tipo de trastornos, pero no hay que esperarnos a los síntomas. Este tipo de trastornos hay que prevenirlos y cuando llegue su momento, si es que en nuestras vidas o en la vida de algún familiar se detone precisamente por ese deterioro, pues sepamos qué hacer y sepamos tomarlo con la paz y la calma que Dios nos da y las herramientas que Dios nos da. Entonces voy a mencionar una de los síntomas, no sin antes notificar que esta implicación en el deterioro de la cognición es una disminución por nivel debajo del funcionamiento que era normal, como bien decía mi hermana Ceci. Entonces es cuando no podemos exigir a los demás o a quien está padeciendo esto que actúe de la misma manera. Claro. ¿Qué síntomas tienen los trastornos neurocognitivos? Como la capacidad cognitiva es reducida, entonces empieza a haber problemas con el aprendizaje y la memoria. ¿Cómo? Sí, si la persona que tiene este trastorno o este diagnóstico quiere aprender, voy a poner un ejemplo, a manejar un celular o una computadora, o quiere aprender a cocinar nuevos platillos, no va a poder. Y algunos dirían, pero ¿cómo por qué si sabe cocinar los frijoles? ¿Cómo por qué no puede aprender a cocinar repostería? Pues porque es un aprendizaje nuevo, pero como está deteriorada esta área, el área del aprendizaje y también de la memoria, eso ya no entra a su cerebro, ¿no? Ya no está para ello. Así también otro de los síntomas es la atención. Hay un deterioro en la atención compleja, en lo que requiere prácticamente todos los sentidos, se pierde, se va deteriorando y entonces la persona pareciera que no está aquí con nosotros, ¿no? Que le hablamos, le hemos dado una indicación y tal vez nos vuelva a preguntar, ¿no? ¿Qué me pediste? O tal vez ni siquiera nos lo pregunte, ¿no? Porque no prestó la atención debida, pero no porque no haya querido, sino por este deterioro en esta área de su cerebro. Otro de los síntomas que también es parte del deterioro es el funcionamiento ejecutivo, ya sea tanto a nivel físico, el ejecutar, es decir, caminar, o incluso el hablar, o el poder realizar alguna tarea también se empieza a deteriorar y empieza a ser menos funcional. El lenguaje expresivo y receptivo también se deteriora. Por eso vemos a personas ya de tercera edad, pues a veces calladas o parecieran muebles a veces, ¿no? Y eso nos entristece mucho. Sí. Por eso hay que ejercitar nuestro cerebro, decía nuestra pastora el programa pasado, ¿no? Sugería sobre la gimnasia cerebral y he aquí uno de los motivos por los cuales ejercitarnos en esa parte. Si usted quiere saber de eso, puede googlearlo o en su momento, si Dios nos permite, ¿no? Poder hablarlo aquí o invitar quien nos hable de esta parte de cómo ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Cómo prevenir estas enfermedades y si llegasen a darse, pues bueno, ¿qué hacer? Y también otro de los síntomas son que las habilidades perceptivas y motoras también se ven deterioradas. Puede haber temblores en las manos, puede haber caídas constantes porque los pies ya no pisan con firmeza, porque hay esa debilidad. Hay una debilidad perceptiva tal vez incluso hasta para ver o sí, es para ver específicamente algunas imágenes o algunas cosas. Y entonces estas debilidades o estos deterioros en todas estas áreas, pues obviamente hace que el paciente pues no sea funcional, ¿no? Entonces estos síntomas pueden ser causados por una afectación neurodegenerativa, es decir, que es parte de nuestra vida, ¿no? Todo lo que sirve, pues tarde que temprano se gasta y pues se acaba. Y si no le hemos dado, como dicen, su mantenimiento,
pues nos va a dar mayores estragos, ¿no? Claro. Así como nuestro riñón, nuestro páncreas, nuestra vista, nuestro oído también se va desgastando al pasar el tiempo, así también nuestro cerebro. Entonces, como la enfermedad del Alzheimer o por otras enfermedades como el Parkinson o la enfermedad de Huntington, que esta enfermedad última, entre otras, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con movimientos en las manos, no poder estar de pie del todo, pero también con no reconocer a la familia, con no saber dónde se quedan las cosas, bueno, ya no se es muy funcional. Y también puede ser por un derrame o lesión cerebral traumática y pueden desarrollarse también por el abuso de sustancias. Aquellos quienes en nuestra juventud hicimos uso o consumo o abuso de ello, puede acelerar este deterioro. Sí, qué fuerte es que no cuidemos nuestro organismo y sobre todo esa parte de la prevención es muy, muy importante. Cuando hay alguna enfermedad que está fuera de nuestras manos, alguna situación, bueno, pues ni hablar, pero hoy estamos informándonos para poder prevenir, para poder decir, bueno, pues ¿qué es la gimnasia mental? Ay, pues, entonces voy a buscarla, la voy a buscar y voy a hacerlo. Necesitamos hacerlo. Por otra parte, el DSM-5 trae una innovación terminológica con la que se suprime el término demencia. O sea, ya no hay este término como tal, sino ahora se llama trastorno neurocognitivo. Entonces, quiere decir que el trastorno neurocognitivo antes era demencia. Y hemos hablado de la demencia senil y tiene que ver con esta parte de qué vamos a hacer, qué necesitamos hacer con nuestros viejitos. Tenemos que ser bien tranquilos con ellos. Mi mamá tiene casi 90 y la verdad es que la vi el sábado y la veo muy, muy bien. Tiene mucho que ver en una persona, tiene que ver con que la persona esté bien atendida, esté feliz, contenta, que no haya muchas cosas que le molesten. La veo tan feliz, está con el mejor de sus hijos, siempre fue como el consentido y no lo digo así como que, no, al contrario, me encantó verla y está muy lúcida, cosa que cuando está con alguno de mis otros hermanos, incluso con mi hermano y conmigo, no pasa, se rehúsa a pensar, entonces hay que buscar como el entorno para que esta demencia sea, pues más llevadera para la persona, ¿no? Entonces, pues, bien decía que antes estaba en el DSM-5 como demencia, ya en el DSM-4 estaba como demencia, pero ya en el 5 ya está como trastorno neurocognitivo. Y con esto se centra la esencia del síndrome en el paradigma de lo cognitivo, diferenciando las formas mayores que son asimilables a la demencia como las formas menores asimilables al deterioro cognitivo leve, ¿no? Dentro del deterioro cognitivo leve, ¿sí? O ligero, se define como el estado transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y la demencia temprana. ¿Sí? De acuerdo al DSM-5, los trastornos neurocognitivos se dividen en 3 categorías, ¿sí? De delirium: el trastorno neurocognitivo mayor y el trastorno cognitivo menor. Sí, los dominios y los síntomas precisamente de este tipo de trastornos, pues bueno, llevan sus estudios, por eso es que estamos haciendo referencia al DSM-5, donde
cambia el nombre, ¿no? Pero sigue siendo la atención para quienes han tenido un deterioro a nivel cerebral, precisamente en ese funcionamiento de ejecución, de aprendizaje, de memoria, de lenguaje, de incluso de funciones visoperceptivas y visoconstructivas y cognición social. Eso implica incluso que a veces haya problemas para poderse comunicar con su entorno, y es cuando requieren pues de la ayuda de los familiares, de los medicamentos y de los mismos médicos o especialistas en ello. El trastorno neurocognitivo mayor y el menor se diferencian en función de la intensidad de estos síntomas que hemos estado mencionando y su recuperación en la funcionalidad de cada uno de los pacientes. Recordemos que cada caso, cada situación, cada condición es totalmente diferente. Queremos reiterar que estamos dando información general, pero nada como ir con el especialista y nos dé nuestro diagnóstico específico, porque tal vez no tenga que ver nada de esto, porque tal vez usted puede preguntar, oye, a mí se me olvidan muchas veces las cosas, creo que la memoria me está fallando. Bueno, no lo dejemos de lado y vamos a acudir con estos especialistas, ¿no? Para que pues nos descarten dichos diagnósticos y nos dirijan hacia los pertinentes, o en su defecto no lo confirmen y podamos entrar en un tratamiento adecuado y pues preventivo de alguna manera también. Los criterios y diagnósticos propuestos por el DSM-5 para trastornos neurocognitivo menor los voy a mencionar para que usted sepa que la evidencia de un declive cognitivo modesto, y reiterando cognitivo, hablando de memoria, aprendizaje, percepción. Cuando dices modesto te refieres a leve, ¿no? Ajá. Sí. Va a tener un previo de mayor desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos, que son preocupación del individuo de un tercero informando, o del facultativo con respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas. 2. Un declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los tests del rango de 1 o 2 desviaciones estándar por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica relegada o reglada, o ante una evaluación clínica equivalente. Aquí nos estamos dando cuenta que los términos y las condiciones son totalmente médicas, pero también psicológicas, como los especialistas empiezan a evaluar al paciente para poder determinar si hay deterioro a nivel cerebral y si se presenta estos declives de manera constante o solo son esporádicas. Recordemos que también nuestro cerebro se estresa y reacciona. Y a muchas de las veces esas reacciones tienen que ver con una falta de atención o con una pérdida de memoria, y lo entrecomillo pérdida porque no son en sí pérdidas, sino que como estamos enfocados, nuestra atención está enfocada en el problema, la preocupación, hablando del estrés o de la ansiedad, pues es obvio que no pongamos dicha atención en lo que se requiere en el presente. Pero estos trastornos neurocognitivos no solo dependen de una condición de ese estilo, de estrés, sino de que ya el deterioro cognitivo se fue dando y todos los días viven con esta situación y esta condición. Wow, qué fuerte. Y lo peor del asunto es que no nos damos cuenta y de repente pensamos que la persona, pues, ¿qué le pasa? Y se le va relegando, por lo tanto la persona se va aislando y algo que pudiera tratarse de alguna manera no se hace. Y bueno, tiene mucho que ver con prejuicios también de que, ay no, ¿cómo voy a ir con el psiquiatra? ¿Cómo? Pues si no estoy loca, nada más me pasa esto y esto, pero no estoy loca, ¿no? Entonces, prevengamos, seamos preventivos, no remediales. En otro de los puntos, el B, los déficits cognitivos son insuficientes para interferir
con la independencia, por ejemplo, actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación o de dinero, pudiendo ser preciso esforzarse más y utilizar estrategias compensatorias o hacer una acomodación para mantener la independencia. El C es los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en un contexto de un delirium, o sea, no siempre es que la persona esté delirando. Bien. Los déficits también cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales, por ejemplo, como el trastorno depresivo o mayor o esquizofrenia. O sea, no tiene que ver uno con el otro de primera instancia. Es que ya nos estamos aquí peleando con la mesa, usted no sabe. Es para tener nuestra atención también en otros factores, hablando de... Pues también hay criterios diagnósticos más detallados, ¿no? Tales como estar específicos en la atención, cuando la atención se ve alterada, por ejemplo, que tiene una capacidad reducida para dirigir sus palabras de manera correcta o dirigir a otros para solicitarles algo, está tan reducida que no se centra y no se mantiene. No voy a poner un ejemplo que tal vez a lo mejor suena burdo, pero cuando podamos decir, no, pásame eso. Y eso sí. No tiene nombre, pero eso está en nuestra mente, pero no es que tengamos un deterioro neurocognitivo. Así es. Simplemente es que, bueno, nos ejercitamos, ¿no? En poder notificar qué es, pero tal vez, reitero, por cuestiones de estrés decimos eso. Pero cuando la persona tiene tal dificultad y eso ni siquiera esa persona lo recuerda, me refiero a quien tiene un trastorno neurocognitivo, y vemos cómo sufre porque no sabe cómo darse a entender para que el otro le proporcione lo que necesita. Es ahí donde vemos que el cerebro ya está en su limitación para poder solicitar lo que se requiere, al grado de que quien no se atiende este tipo de trastornos o quien no recibe los servicios, pues se reduce a ser como un bebé prácticamente. Una pregunta, Edith. Por ejemplo, una persona que está platicando contigo y tiene una plática normal, pero de repente dice así, como yo ahorita, se queda ahí pensando en lo que va a decir y los demás nos quedamos y decimos, ¿qué vas a decir? Sí, también ese es uno de los síntomas y de los criterios diagnósticos, obvio, no por una sola vez, sino sí, que claro. Ya cuando es una constante y la persona no se da cuenta. Tú ahorita dices yo ahorita, ¿no? Y sabes, estás consciente de que hiciste una pausa, ¿no? Sí, y de que claro. algo se nos pudo haber olvidado. Pero quien tiene un trastorno neurocognitivo seguiría con la charla, como si ya lo hubiera dicho. O lo cambia todo de tal manera que... Y todos, ay, ¿qué pasó ahí? Sí, y el poder hablar de esto es para ser pacientes, para ser también diligentes con quienes hemos detectado esto, no para estar cazando y diagnosticando, porque no es nuestra labor, sino el de poder orientar y poder invitar a quien tenga estos síntomas o estos criterios de tal frecuencia, pues dirigirlos con, reiteramos, ¿no? Los especialistas específicos para que podamos tener un diagnóstico certero y por ende un tratamiento pues acorde a nuestra necesidad para que cuando ya pasen las cosas de manera grave no nos estemos lamentando y podamos vivir esa calidad de vida que Dios nos dio y nos permitió. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Hoy que leía segunda carta a Timoteo capítulo 1, decía el apóstol Pablo sobre que somos contenedores. Ahorita lo voy a buscar porque me llamó mucho la atención que decía el apóstol Pablo eso y le recomendaba eso a Timoteo, ¿no?
Siendo que una carta anterior le dice, tómate tu vinito, ya no tomes agua porque te me estás enfermando muy seguido. Ajá. Y le vuelve a reiterar, o sea, eso es impresionante, ¿no? El cuidado que a veces no tenemos con nuestro cuerpo y a veces tampoco con el cerebro, que es lo que no se ve. Bueno, otros órganos internos tampoco se ven, ¿verdad? Pero como queda en lata más enfático, ¿no? E incluso algo que también quiero preguntarte, ¿qué tipo de enfermedades pueden afectar el, cognitivamente el cerebro? Como No. por ejemplo, no sé, la presión alta, Ok. o sea, se sube tan fuerte que a veces pierdes aquí y bueno, puede haber alguna situación. ¿Qué tipo de enfermedades podrían, Hay algunas enfermedades crónico-degenerativas, ay, ¿no? sí, ajá, Que sí pueden determinar una afección en el sistema nervioso central o en general en el sistema nervioso. Alguna de ellas puede ser incluso, si ahorita no viene nada a mi mente así tal cual una enfermedad en específica la diabetes, por crónico-degenerativa. ejemplo. La diabetes, Por ejemplo, en ¿se cuestión, manejan niveles altos, muy altos o muy bajos de azúcar? y puede De tener una glucosa. afección en el sistema Ajá. nervioso, ¿no? En esa pérdida de memoria, Ajá. ¿no? A ese nivel neurocognitivo, porque sí he visto casos así donde la persona ya a veces llega a perder la conciencia cuando hay esas altas y esas bajas de azúcar y que no recuerdan qué estaban haciendo. Y no recuerdan si se golpearon la cabeza o no, o sea, ya empieza a haber ahí una afección. Esto de los golpes en la cabeza o accidentes cerebrales o cardiovasculares también generan, ¿no? Este tipo de trastornos neurocognitivos, pero así que yo tenga así toda la gama ahorita, no. Reiteramos, ¿no? Los especialistas en sí son, claro. son los neurólogos y neuropsicólogos. Ahorita me acordaba de un caso de una neuróloga que estaban atendiendo a un paciente que se cayó del microbús. En esos entonces se usaban todavía los micros. Y muy valiente este señor, bueno, no, lo que pasa es que venía alcoholizado, aparte de eso, ¿no? También el consumo de El sustancias y abuso. el alcohol, pues también deteriora el cerebro. Y tiene un accidente en el transporte, al querer bajar, cae, pega en la cabeza y genera pues un problema para saberse comunicar verbalmente. A él tuvieron que enseñarle el lenguaje de señas mexicanas, porque él sí comprendía en su momento dado lo que se le estaba pidiendo, pero él no podía comunicar ni solicitar sus necesidades. Entonces, esta neuróloga me platicaba que fue un trabajo de investigación, ¿no? Entonces pidió la autorización a la familia para poder ver cómo esas áreas del lenguaje, de esa motricidad también, que tienen sus nombres muy en específico. Afasias, ¿no? Así es, así, las afasias, los tipos de afasias, y cómo es que en él podía todavía existir ese funcionamiento de comprensión ante lo que se le solicitaba, pero la dificultad estaba en pues poder él expresarlo, ¿no? Y eso pues mermaba su capacidad de sociabilización, lo entristecía, lo ponía muy furioso, lo frustraba, y es ahí donde entraron mis compañeros en ese entonces, los psicólogos, ¿no? A trabajar también con él en ese sentido para ejercitarlo en la paciencia, ejercitarlo en su nuevo estilo de vida, en poder aprender un lenguaje nuevo y también su familia, ¿no? O el aprender a leer los labios, no sé, fue todo un caso que por eso se fue de investigación. Claro. Entonces, ¿quién podría explicarlo a detalle? Pues obvio, son los especialistas, ¿no? El neurólogo, la neuróloga, pero el que yo hago énfasis en esto es porque nuestro cerebro es tan maravilloso como todo nuestro cuerpo porque fue creado por Dios. Pero esta parte cerebral que no solo se limita al sistema nervioso, a la médula espinal, a las áreas de los lóbulos frontales, prefrontales, tal vez estoy hablando en chino para algunos y para otros no,
tienen una función tan específica que cuando se ve trastocada, se ve deteriorada, se nota en nuestra conducta, se nota en nuestra corporalidad, se nota en nuestras relaciones y a veces no se nota hasta que ya llegó a su punto de culminación, voy a llamarlo así, y es cuando las personas requieren de mayor atención. Claro. Sí, qué fuerte. A veces no lo detectamos, pensamos que, o sea, es súper distraído, súper distraída, no sé. Esta parte que menciona Edith del abuso del alcohol y de las drogas, y que esto hace que también podamos tener un deterioro neurocognitivo, es increíble, porque eso está en nuestras manos. Yo pensaba, bueno, ¿qué personaje bíblico pudo haber tenido una situación como esta? Y sabes, llegaba como a la conclusión un poco y un mucho de Saúl. Saúl, de un momento a otro empezó a hacer cosas que no estaban correctas. Incluso el Señor dice la palabra que el Espíritu de Dios salió de Saúl, y vemos muchos pasajes donde dice que Saúl estaba mal, que solamente el que David tocara le traía paz y tranquilidad, porque quien trae paz y tranquilidad es el Señor. Y esas notas musicales que tocaba David, eran de parte de Dios. Todavía un poco de aliciente, un poco de ¿cómo se dice esto? Un poquito de miel a su corazón de parte del Señor, para decirle, Saúl, aquí ando. Yo creo que si Saúl hubiera buscado al Señor con todo su corazón y no se hubiera ensoberbecido, otras cosas hubieran pasado para él, pero él tenía un trastorno neurocognitivo, que de repente ya no sabía muchas cosas, no veía de forma correcta todo lo que hacía. Pero bueno, la alteración en cuanto a criterios diagnósticos aparece poco a poco. Habitualmente unas horas o pocos días, no siempre es ni a la misma hora ni los mismos días, o simplemente aparece y dura horas o días, y constituye un cambio respecto a la atención y a la conciencia inicial, y su gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día. Puede ser que sea muy leve, o puede ser que inicie muy leve y se vaya subiendo de tono, hacerse más marcado. También la alteración cognitiva adicional, por ejemplo, es el déficit de memoria, de orientación, de lenguaje, de la capacidad visoespacial, o sea, la capacidad de, por ejemplo, nosotros tenemos aquí las cámaras enfrente, y que yo pasara sin medir que hay una cámara y me voy sobre de ella. Esa percepción espacial se ve afectada. Esto no quiere decir que, porque hay personas que tenemos muy buena capacidad espacial, o sea, sabemos que podemos estacionar el carro en un lugar chiquito, pero hay personas que no pueden. Eso no cuenta, o sea, eso no es parte de un trastorno, eso es parte de otra cosa, ¿no? De cuestiones de temperamento, de otras situaciones. Pero si yo voy caminando y con frecuencia
choco con todo, entonces ahí sí hay una situación visoespacial, perdón, de visión, y que no alcanzo a ver el espacio, ¿no? Y la percepción, o sea, la percepción también es diferente. A veces una persona habla de un modo y otras personas u otra persona, la que está con el trastorno, dice, es que me estás gritando, y tú dices, no, pues no te grito. Estoy hablando de forma normal, ¿verdad que estoy hablando de forma? Y la persona insiste en que gritas y sube la voz y se pone enojada, ¿no? Muy, muy fuerte. También las alteraciones que vimos en los puntos A y C, que son en el C los déficits cognitivos que no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio, y el A, que es evidencia de un declive cognitivo modesto, o sea, leve, desde un nivel previo mayor. A esto se refiere, ¿sí? Estos criterios no se aplican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, o sea, que ya exista y establecida o que está en curso. Ni suceden en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, como sería un coma, ya sea que la persona tuvo un incidente, lo que comentábamos, se sube el azúcar, la presión y hay un coma. En la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos, se obtienen datos indicando que la alteración es una consecuencia fisiológica directa a otra afección médica, una intoxicación o una abstinencia por alguna sustancia. Por ejemplo, si alguien consume alcohol, drogas o algún medicamento que causa adicción, entonces esto va a surgir, ¿no? De alguna manera. Una exposición a alguna toxina, o que se debe a múltiples etiologías. Así es, sí, y así estamos con los trastornos neurocognitivos, prácticamente. Terminando. Es interesante aquí que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, podamos siempre recurrir a Dios. Siempre. Hay un versículo que últimamente o lo mencionan mucho, o yo lo he estado oyendo mucho, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos da la fortaleza para poder hacer muchas cosas. Evidentemente, el tener un problema neuronal no solo se alivia con ayuno y oración, necesitamos acudir al especialista. Necesitamos acudir al especialista, estar con un psicólogo, con el terapeuta, pero nunca dejar a Dios y decir, bueno, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste que esto me pasara? Él siempre tiene una razón para la cual permite algunas cosas, o bien algunas otras cosas son consecuencia de lo que tú y yo hemos hecho, ¿no? Así es, o lo que no hemos hecho también. O también lo que no hemos hecho. Sí, entonces, haciendo como el poder conectar con el siguiente tema, reiteramos que los trastornos neurocognitivos consisten en alteraciones en las capacidades cognitivas, que son la memoria, la atención, la percepción, la cuestión de la resolución de los problemas, y son específicas de ese trastorno neurocognitivo. Eso es lo que se ve afectado. Pero con los trastornos o las enfermedades neurológicas
son muy, muy específicas del sistema tanto nervioso como también del sistema nervioso periférico, que reiteramos, son términos muy médicos, pero que vamos a mencionar aquí, porque estas enfermedades neurológicas afectan a la condición de cada paciente que la padece y por qué lo limita en algunas actividades o lo hace disfuncional en su vida diaria, ¿no? Ya que el sistema nervioso central y el periférico, cuando se ven afectados, pues producen una discapacidad, por ende una incapacidad de realizar estas actividades de forma normal, y estas pueden ser desde la cuestión motriz, el movimiento, ¿no? Puede haber dolores de cabeza muy frecuentes, quienes tienen una enfermedad neurológica. Pueden tener también síntomas como pérdida de la fuerza, ¿no? Ya sea en sus piernas, en todo su cuerpo, o en sus manos o en sus brazos, adormecimiento de una extremidad o de otra, mareos constantes, ¿no? Y lo que vemos que no hay equilibrio y por ende no pueden caminar, porque a lo mejor hay una afección también. Las vértebras están limitando, ¿no? La función adecuada del sistema nervioso, desmayos constantes, ¿no? Que llevan a la pérdida de la conciencia. Esos son como síntomas muy específicos de lo que son enfermedades neurológicas, que si usted ve la diferencia con lo que acabamos de hablar de los trastornos cognitivos, no tiene nada que ver con la comprensión, la memoria, no, sino que se manifiesta más de forma física, ¿verdad, Ceci? Y los síntomas son como más notorios, y que bueno, no siempre, reiteramos, puede hacer esto, por eso el médico es el médico que les va a dar el diagnóstico, ¿no? Al igual y es anemia y por eso se desmaya. Exacto. ¿No? Pero no le juguemos al doctor, no le juguemos al neurólogo, ni a ninguno de estos especialistas. De verdad vale la pena invertir en la prevención de nuestra salud. Y pues bien, habiendo tantas enfermedades neurológicas, nosotros nos vamos a limitar por cuestiones de tiempo a hablar de alguna de ellas, las cuales consideramos como no las más importantes, pero como las que están casi a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Tal vez usted ha escuchado del síndrome o de la enfermedad de Asperger, que es un tipo de autismo, de acuerdo al DSM-4. Antes estaba clasificado como tipos de autismo, ahora ya está en el DSM-5 clasificado muy específicamente como el trastorno de Asperger, que es como un autismo, voy a mencionarlo así de manera coloquial, leve, es decir, este tipo de autistas o quien tiene una enfermedad neurológica llamada Asperger, es gente que entiende, que comprende, que incluso están sobre el nivel de inteligencia de todos los demás, sobre todo todos nosotros, pero su condición le impide socializar, de comprender las cuestiones sociales como usted y yo lo haríamos. Entienden las cosas de manera literal, con ellos no podemos hacer un chiste o cuando están presentes con un chiste que lleva un doble sentido o simplemente un chiste, lo toma literal y obvio no se ríe, sino que le notifica la lógica, queriendo encontrar la lógica del chiste, ¿no? Y eso muchas veces hace que se aparten, pero no es porque no quieran entender, no es porque quieran ir en contra de la corriente, sino que esta afección a nivel neurológica, que también es muy, muy probable que sea hereditario, también se ha visto eso en la cuestión del Asperger, pues que se manifiesta esta condición de no poder socializar o conectar con las relaciones sociales, sus habilidades sociales están muy limitadas, pero en otras, pues bueno, es una persona totalmente funcional. Sí, hay 3 áreas específicas, como dice Edith, básicas en las que afecta a la persona. Como bien dice, la dificultad en la interacción social, que se manifiesta como al menos
en dos formas. En el contacto visual, generalmente no te miran a los ojos, y la falta de expresión facial o posturas del cuerpo. No siempre es por falta de interés ni por falta de habilidad o ausencia de alguna situación emocional. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos tienen esta condición. Otra esfera es que tienen patrones de comportamiento, intereses y actividades muy restringidas y alta rigidez cognitiva y su comportamiento. Tienen conductas repetitivas, preocupación absorbente, acota solamente ciertos temas, siempre están sobre esos temas porque son algo que les interesa, y es normal en ellos la intensidad y el enfoque que ponen. Entonces, nosotros no podríamos querer hacer que cambien, que sean diferentes, porque pues no se puede, simplemente porque es una afección neuronal. Otra esfera es que son o muy hiperactivos o muy hipoactivos, o sea, o todo o nada, o sea, son muy rápidos o son muy lentos. Pero esto es dependiendo de algunos estímulos sensoriales, dependiendo de las situaciones que estén. Es decir, que tienen una excesiva sensibilidad a determinados sonidos u olores. Conocí a una persona que sonaba, por ejemplo, algo así como una campana aguda, ¿sí? Y hasta se tapaba los oídos. Para él era algo muy, muy intenso, y todos los que estábamos alrededor pues no lo percibíamos de la misma manera. Entonces son muy perceptivos o muy sensibles a algunos olores o algunos sonidos, ¿sí? Y también a la disminución de esta parte del dolor o la temperatura. No son muy sensibles a esto. Edith. Sí, mencionas características muy específicas que a veces pueden ser confundidas con una mala conducta o una mala actitud. Sí. Y más si es en la etapa de la adolescencia o de la juventud. Es que mírame a los ojos, porque eso siempre queremos, ¿no? Por respeto, tienes que mirar a las personas, tienes que saludarle, darle beso. Un Asperger entra en crisis en cuanto usted y yo le obligamos a que nos toque o toque a alguien, si no es que ella o él estén dispuestos a hacerlos. De hecho, no lo hacen con nadie, ese contacto físico. Y no solo con las personas, sino con las cosas, como ahorita que Ceci nos habla de que tienen esa sensibilidad ante la forma en cómo perciben en sus 5 sentidos, ya sea con el tacto. Me comentaba una paciente que ella no le gusta viajar y tiene este síndrome. Esa paciente en su momento me comentaba que el viajar en el bus, en el Metrobús o Mexibus, ella me decía que no le gustaba eso porque el olor del tubo de las agarraderas de ese transporte no le agradaba. Y entonces no lo tocaba y obviamente le picaba la nariz ese olor. Yo le pregunté, ¿a qué huele eso? ¿No? Para saber cómo ella lo percibe, por qué a ella le es tan desagradable. Y mire que esto me lo comentó antes de que pudiéramos dar el diagnóstico, porque esta joven no tenía el diagnóstico de Asperger, ¿no? Y son síntomas que se van confirmando, como también el desagrado. Aquí quiero comentar esta parte también. Le pedía yo que coloreara, pero no con colores, sino con crayolas. Y ese fue el detonante para percatarnos de que era súper hipersensible a esta parte de la sustancia, cómo genera la crayola, ¿no? Inmediatamente vi el desagrado y pregunté, ¿no?, a qué se debe, y que no era solamente para conmigo en ese momento con la crayola, sino
con comidas específicas, con telas, o sea, usted no se puede imaginar que cuando no sabemos que es una enfermedad neurológica, podemos malinterpretarlo y podemos juzgarlo porque pues lo vemos como una persona que tiene todas las capacidades y que pareciera que estas acciones de desagrado aparentes tienen que ver con que no quiere colaborarnos, ¿no? O que está muy consentido, muy consentida, cuando no es así. Están percibiendo de una forma totalmente diferente a la nuestra y que por eso cuando les obligamos entran en crisis. Uh-huh. Es ahí donde cada especialista y cada red de apoyo como la familia, el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo, hacemos nuestra labor para que precisamente no se caiga después en una sobreprotección o una limitación de ciertas capacidades y el paciente pueda darse cuenta que esta hipersensibilidad que tiene no le va a hacer daño como tal vez lo está percibiendo o como esté pensando o concibiendo esta situación perceptible. Entonces, me doy a la tarea de poner este ejemplo porque a veces somos muy dados, ¿no?, a juzgar las acciones de ciertas personas y nos vamos a los extremos, ¿no?, hasta que encontramos el diagnóstico. Tal vez muchos de nosotros podamos molestarnos con la cuestión de los diagnósticos porque parecieran etiquetas, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero también, si bien lo vemos, nos ayuda a poder encontrar nuevamente un camino que nos dirija hacia un tratamiento, hacia una ayuda adecuada, y dejar de estar buscando o evadiendo la situación y la circunstancia que nos va a ir deteriorando a la larga, no solo a quien tiene la afección o la enfermedad neurológica o los trastornos que hemos mencionado, sino que también afecta a la familia, a los seres queridos y a nuestro propio entorno y contexto. Y es aquí cuando dejamos de ser indiferentes y todos nos involucramos para hacer una red de apoyo más grande para quien lo necesita. Sí, aquí hay un comentario, muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos están viendo. De Dan B. le dice, yo me he dado cuenta que sí es muy importante que aquellos que padecen de este tipo de trastornos puedan recibir apoyo de especialistas, pero de especialistas que su base sea la palabra de Dios, ya que yo he platicado con personas que padecen diferentes tipos de trastornos y les he dicho que lo dejen en manos de Dios, y para ellos es difícil hacerlo, más si no estuvieron cimentados en la palabra de Dios. Eso es, híjole, fundamental, el que una persona tenga un trastorno y al determinarlo, al diagnosticarlo y decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? Como dice esta Dani, y se alejan de Dios o simplemente ni siquiera quieren conocerle porque pues entonces Dios, ¿por qué hace esas cosas? Me castiga porque es algo que en el mundo se habla, ¿no? Dios me está castigando. Y pues no, tenemos que hacerlo, como bien dice Dani, con especialistas que puedan estar cimentados. Desafortunadamente, Dani, hay muy poca gente, hablando de psiquiatras, neurólogos, que estén cimentados en la palabra. Necesitamos estar orando para que Dios levante entre su pueblo a psicólogos, neurólogos, psiquiatras y toda esta gama de personas, de especialistas, para poder hacer ese grupo de apoyo, esa medicina integral para ayuda. Trabajadores sociales, Dani. Trabajadores sociales, para ese grupo de apoyo
para otros dentro de la iglesia. Y bien, pues vamos a hablar un poquito de las causas. ¿Qué es lo que causa? Pues puede deberse a diferentes situaciones o a una combinación de factores genéticos y ambientales que provocan los cambios en el desarrollo del cerebro de la persona. Este tipo de autismo tiende a presentarse en varios miembros de la familia. Lo que se puede pensar es que algunos casos pueden ser hereditarios. Este síndrome no acostumbra presentarse con retraso cognitivo. Generalmente, como decía Edith, son muy, muy inteligentes, su IQ es muy alto. Y ni en la adquisición, o sea, no pueden presentar retraso, no presentan problemas con la adquisición del desarrollo del lenguaje, tampoco hablan muy bien. No existe ningún marcador biológico que sea válido para esto. El diagnóstico ha sido fundamentado en un análisis de la conducta. Y existe una gran diversidad entre las distintas personas afectadas. O sea, no hay un parámetro específico, no es pues la persona que tiene Asperger tiene que ser así, no. Hay muchas variantes entre ellos. Y bueno, el diagnóstico a edades tempranas es fundamental para poder trabajar con el chico, con la chica, sobre estas dificultades y así hacer que los papás y la familia de alrededor puedan trabajar empáticamente, de forma adecuada, con el desarrollo de la persona que tiene esta enfermedad y así facilitar su inclusión social. Sí se puede. Yo sé que se puede hacer que la persona se incluya socialmente y bueno, parte de esto puede ser, no puede ser, estoy segura que Jesús, Dios, el Espíritu Santo ayuda para que esto sea. Háblanos, Edith, de otra. Sí, otra de las enfermedades neurológicas también es la epilepsia. Tal vez usted está familiarizado con ello, pero voy a mencionar que es una enfermedad muy frecuente del sistema nervioso generada por irritación en las neuronas, irritación de las neuronas. El síntoma principal de esta irritación en las neuronas son los movimientos involuntarios, precisamente del cuerpo. Esto sí se manifiesta a nivel cuerpo, que se presentan de forma inesperada. No es algo que la persona se provoque o quiera provocar, sino que de manera inesperada hay movimientos involuntarios y algunos son generalizados, como las llamadas convulsiones que usted y yo hemos escuchado, y otros parciales que pueden ser con movimientos de alguna parte del cuerpo o las ausencias. La epilepsia también se manifiesta con esas ausencias, como el ejemplo que nos ponía Ceci, ¿no? Donde la persona se va, está hablando y de repente se queda callada o ni siquiera está hablando, pero notamos que tiene esa ausencia. Y dices, ¿dónde estás? A mí me pasó con una persona que padecía epilepsia. Recuerdo que estábamos comiendo, yo estaba sentada aquí y él a un lado de mí y de repente nada más se fue hacia atrás y le dio una convulsión muy, muy fuerte, se abrió la cabeza, fue muy, muy, muy rudo. Yo nunca había visto algo así y bueno, gracias a Dios no le pasó nada. Tuvimos a bien hacer algunas cosas que se tenían que hacer para que él no se siguiera lastimando, no se lastimara. Pero sí, o sea, ni siquiera avisan, porque yo le preguntaba a él, bueno, ¿no tienes alguna sensación especial antes de que te vaya a pasar que tú reconozcas? Y me dice, no. Sí. No. Entonces, una convulsión de este tipo puede hasta matarlos.
Sí, por eso es importante saber si se tiene o no para pues estar ahí ayudando a quien lo padece. Y pues 6 de cada 1,000 personas en el mundo presentan esta enfermedad y ella influye en la cognición, en las emociones y también en las relaciones sociales de la persona que lo padece. En la actualidad ya se cuenta, gracias a Dios, con numerosos medicamentos para aliviar estos síntomas. Queremos dejar claro esto, tanto los trastornos neurocognitivos como las enfermedades neurológicas no tienen cura, solo se controlan. Así es. Y el mencionarlo y dejarlo claro es con la intención de no generar falsas expectativas y aprender a vivir con ello y con la mano, precisamente la diestra de Dios dirigiéndonos para que ese tipo de diagnósticos no nos afecte como familiares y mucho menos a quien lo padece. Eso es en cuanto a epilepsia. Y vamos a ver demencias, que es una enfermedad mental, generalmente grave y progresiva. Está caracterizada por la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales con alteraciones de memoria y la razón, y acompañada frecuentemente con trastornos de conducta. Ya lo veíamos en el anterior, que son trastornos neurocognitivos. Por eso también está en el anterior, en el DSM-5, lo comentábamos, que ya está metido, cambiado la demencia por el trastorno neurocognitivo. Sin embargo, vamos a seguir hablando de ellas, porque entre las afecciones más comunes, que es la vejez, encontramos demencias causadas por el envejecimiento cerebral, con la muerte de neuronas y sus conexiones, siendo las más comunes en ellas el Alzheimer, que es un deterioro severo y progresivo de la capacidad mental que interfiere en la vida diaria de una persona. A veces, por ejemplo, el Alzheimer, que van perdiendo progresivamente la memoria, incluso la capacidad de movimiento, la capacidad de muchas cosas. Es una enfermedad discapacitante progresiva. No amanecemos un día y ya estamos totalmente enfermos, sino que es algo que se va generando poco a poco, y si se tiene una prevención desde los primeros inicios, esto se puede no detener al 100, pero sí puede ser menos, ¿cómo se dice esto? Menos rápida la decadencia, ¿sí? La incapacidad, esta situación incapacitante. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer, Edith? Sí, los síntomas son la pérdida de la memoria, especialmente la memoria de hechos recientes, que generalmente es notada por otra persona, no por quien padece el Alzheimer. Esto es muy, muy, muy típico en las películas que vemos, ¿no? Ahorita me acuerdo de la historia de una pasión, creo que es Sí, donde la chica, la protagonista sufre de Alzheimer y se acuerda de todo lo que pasó en el pasado, obviamente, pero no en los hechos presentes. También otro de los síntomas es la dificultad para comunicarse o encontrar palabras para mencionar objetos o actividades. Otro síntoma es perderse mientras se conduce o camina por la calle, o incluso perderse dentro de una misma área, como podría ser la cocina o una misma habitación. Podría la persona sentirse perdida, desconociendo el lugar. Eso no quiere decir que cuando llegas a un lugar y digas, ay, ¿a qué vine? Y te regresas. No, ese es otro tipo de situaciones y condiciones. Pero no, vemos el sufrimiento de quien lo padece, porque literal es así como si le hubieran cambiado el escenario.
y está desorientado o desorientada, ¿no? Reiteramos, estamos hablando de manera general. A ese tipo de trastornos se le puede agregar también trastornos de la conducta, tales como el insomnio, depresión, ansiedad, que ya hemos hablado de ello, la agitación constante, las alucinaciones pueden ser auditivas, pueden ser visuales e incluso también pueden ser corporales, esas alucinaciones, gritos, ideas persecutorias o hasta incluso agresividad. Todos esos trastornos de la conducta tienen tratamientos, como habíamos hablado en otros programas, pero no así el deterioro cognitivo, que es lo que estamos trabajando en este programa, ya que a la fecha se encuentran pocos recursos terapéuticos para evitar el avance a esta enfermedad. Por eso nosotros insistimos en la parte preventiva, porque una vez que están dados estos diagnósticos, tanto de trastornos neurocognitivos como de enfermedades neurológicas, ya no hay vuelta atrás. No, ya no. Y bueno, si un familiar o un hermano, amigo, o alguna persona que está a tu alrededor padece de esta enfermedad, es importante que cuentes con alguno de los siguientes consejos. Y bueno, si es hermano en Cristo, no quiero decir que más, pero también puede suceder en el pueblo. Evalúa su entorno social. Muchos adultos se hallan solos, sin vínculos cercanos. Tratan de proveerles la compañía y asistencia necesaria. Es importante que uno se mantenga alrededor de ellos, que se mantenga apoyando. Otro es también un consejo que les damos, es que podamos evaluar la actividad la persona, si es una persona activa o si es una persona totalmente pasiva. Si el adulto mayor con el que convivimos o tenemos cerca no tiene esa actividad física constante, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pronto al recluirse o recluirlo en casa y mantenerlo ahí, que tiene más probabilidades de enfermarse si sigue estando aislado, es de mejor organizarle actividades especiales para este grupo de personas dentro de nuestra congregación. Y Vida Nueva lo tiene con la Edad de Oro, ¿no? Tenemos a nuestra hermana Gloria y el hermano Alejandro, quienes insistentemente, por la gracia de Dios, se levantó este ministerio para nuestros hermanos de la Edad de Oro y no caigan en esta pasividad. Por eso vengan y traigan a sus papás, a sus abuelitos e insístanle ustedes, porque la hermana Gloria solita no puede y el hermano Alejandro tampoco, entonces hay que hacer eco. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, Alejandro, él está estudiando cuestiones para poder darle masajes a los adultos mayores, para poder fortalecer sus músculos, sus huesitos y que estén bien atendidos. A veces el ir con un fisioterapeuta que no está para un adulto mayor puede correr riesgos. Si la persona adulta mayor tiene osteoporosis, hasta se puede tener pues lo malo de romper un contraproducente, hueso. ¿no? Sí, entonces, o lastimarle. Entonces, qué mejor, en el caso de Ale, que es muy aplaudible, que está estudiando esta parte de cómo fortalecer músculos, cómo aliviar algunos dolores en los adultos mayores. Sí, estas actividades especiales van enfocadas en eso y también en actividades que estimulen el cerebro, que lo mantengan vigente, ¿no? Sí, claro que sí. Otra cosa que se debe evaluar, es la necesidad de ayuda. Checar si la persona puede ocuparse de sus tareas básicas de vida, tales como ir a comprar medicamentos, comida, todas las cosas que hacen falta. Si hay que transportarlos, la parte de su higiene, de su cuidado en casa. Y si no está capacitado, bueno, pues entonces hay que ayudar a que todo esto sea provisto para
para la persona que tiene. Así es, por eso es muy importante que como comunidad de fe podamos también enfocarnos en estas necesidades de adultos mayores, de nuestros hermanos de la edad de oro, así es como les llamamos acá. Fíjate que ayer, quiero comentarles, ayer tuve un desayuno con unas personas y saliendo, mi hermana y yo nos salimos del restaurante porque había mucha gente y estando ahí salió un hombre muy, muy delgadito, anciano, ya grande, adulto mayor, evidentemente, traía un golpe en esta parte de aquí, muy, muy, muy fuerte, se le veía muy fuerte y venía caminando muy apenas. Y yo dije, ¿cómo es que este hombre está en la calle solo? ¿Cómo no hay alguien a un lado de él? Evidentemente nosotros tenemos que estar seguros de que si yo estoy cuidando a un adulto mayor, tengo que estar al pendiente. Iba a bajar escaleras solo. Así como venía, no sé si se hubiera caído o no. Lo que sí sé es que yo lo ayudé a bajar, lo ayudé a pasar la calle. Y ya después de un rato salió un hombre corriendo detrás de él. Necesitamos como hijos, como hermanos en Cristo, estar muy, muy, muy en cuidado. Yo sé que el adulto mayor no quiere ser cuidado, porque como es adulto, es papá, es el abuelo, entonces no quiere ser cuidado. Estoy casi segura que este hombre hizo lo mismo que mi hermana y yo, que mientras pagaba, se salió. O sea, no podía haberse salido, pero él se siente fuerte, se siente autosuficiente. Y entonces esta situación pasó y puede ser de gravedad y es de gravedad porque el hombre traía un golpe muy, muy fuerte en la cabeza, ¿no? Sí, muchas veces los prejuicios del mundo nos pueden llevar a ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos de la tercera edad o de las personas que aún no son hermanos en Cristo y como Ceci que se topó con alguno, no podemos ser indiferentes a ellos, sino que como cristianos podamos valorar esta hermosa etapa de la vida, así tal cual como nos lo enseña la Biblia, y vamos a compartirles algunos versículos para que recordemos que es bíblico el poder honrar las canas de aquellos que se encuentran entre nosotros y tienen esa corona de canas. Dice Proverbios 16:31, las canas son corona de gloria y obtienen, las canas son corona de gloria y se obtienen viviendo de una vida justa. Así se obtienen estas canas, ¿verdad? También dice también Salmos 92:14, aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y verdor. Amén. Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes está en su fuerza. La honra de los ancianos está en sus canas. Hay algunos que ya tienen canas y no son tan grandes, pero aún así hay que... O se las pintan. Así que esas no valen. Levítico 19:32 nos dice, demostrarán verdadero respeto y honrarán a los ancianos. Por temor a Dios, yo soy el Señor. Sí, los ancianos en la Biblia se asocian con la gloria, el honor, la honra, la sabiduría, como se hablaba en el servicio de las 9 del domingo pasado. Si usted no lo vio, le recomiendo que lo escuche y lo vea. También se asocia con la hermosura, el fruto, la ciencia y el respeto que merecen nuestros hermanos de la tercera edad, nuestros padres que ya pintan algunos canas, nuestros abuelos. Sí. Y hay más citas, ¿verdad, Ceci? Sí, hay muchas citas y en estas citas vamos a ver cómo nosotros tenemos que confiar en Dios y ver que Él
Él sanó. Y dice Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este versículo? Que tú y yo tengamos lo que tengamos, se nos haya diagnosticado o no se nos haya diagnosticado, o no quiero realmente ni siquiera pensar si se me va a diagnosticar o no. Yo tengo que estar, ¿sí?, con mi mente en Cristo Jesús. Sí, aquí hay otra palabra de esperanza, ahorita que la estoy volviendo a leer, me da gozo, porque dice Mateo 4:24, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él, o sea, a Cristo Jesús, todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él, o sea, Jesucristo, lo sanaba. Y no dudo que hoy también lo vuelva a hacer si esa es su voluntad y así le place al Señor. Y lo hace a través de la medicina, pero también a través de un milagro, de la imposición de manos, a través de esa fe que se tiene para ello. Y tenemos que estar muy conscientes que si Dios quisiera, Él puede hacerlo, pero Él quiere que nosotros nos esforcemos, que nosotros mantengamos nuestra fe puesta en Él, ¿sí? Y sigamos creyendo lo que Él puede hacer, ¿sí? Yo como testimonio, Él me sanó, decían que tenía 3 años solo de vida y me sanó de todo lo que dijeron, ya de eso hace 11 años, casi 12, y heme aquí estoy, bien. Recuerdo que dejó diabetes y yo le decía al Señor, pero pues si me sanaste todo, ¿por qué me dejas la diabetes? Y Él dijo, porque si no, nunca vas a cuidar tu cuerpo. Y dije, oh, por Dios. Entonces, ahí está. La palabra que a mí me encanta y que últimamente está en mi corazón, está en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, con Dios en nuestras vidas, vamos a salir avantes. No tenemos que acobardarnos. Estaba aquí viendo un mensaje de Dan BL que nos pregunta de qué depende el Alzheimer, porque muchas veces ella dice Dani, pensamos que es por la edad, pero a mí me sorprende, nos dice nuestra hermana Dani, cómo su abuelita, o sea, su abuelita de Dani, tiene mejor memoria que yo. Y se empieza a reír Dani, ¿no? Que tiene su abuelita mejor memoria que ella. Mi Dani hermosa, pues el Alzheimer sí es una enfermedad neurológica, específicamente por el deterioro cognitivo, por el sistema nervioso también que se deteriora, pero dependió mucho de los cuidados que haya tenido tu abuelita. Y podemos pensar, bueno, pero pues no tuvo ningún cuidado. Seguramente la alimentación que llevaba en ese entonces, en su niñez, en todo a lo largo de su vida, seguramente fue buena. Y esto no quiere decir que tuviera muchas cosas que hoy nosotros tenemos, pero que sí tenía ella de buena calidad, no sé, por ejemplo, ¿no? Si tomaba leche de vaca, seguramente tiene buenos dientes, ¿no? No sé, es algo así, ¿no? La alimentación, los bisabuelos de mi hija por parte paterna vivieron 100 y 102 años. Entonces, sí, las condiciones ambientales, exacto, el estilo de vida totalmente diferente, pero sí, Dani, el Alzheimer depende de un deterioro cerebral y que bueno, no a todos los ancianos les da. Qué bueno que lo preguntas porque no a todos les da y por eso estamos aquí, o no en todos se manifiesta, es por eso que estamos hablando de esto,
para que sean los mínimos, o Así seamos los mínimos, porque también para allá vamos muchos, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos 30, 40, 50, pues 60, 100, ya me soné como Cepillín. Ay, perdón, les digo. Entonces, es importante que cuidemos de nuestro cuerpo. Ahorita que escuchaba a Ceci, que el Señor le hizo saber porque le dejó, Ujú. y vamos a decir dejó, esta enfermedad crónica degenerativa llamada diabetes. El dejarle tan claro el propósito. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que necesitamos y requerimos. Y yo estoy segura que de unos años para acá sí ama el templo del Espíritu Santo, Amén. pero no para vanidad, sino para el cuidado de quien sí. mora ahí, que es el Espíritu Santo. Sí, quiero comentarles, se los comentaré. La semana pasada me hice estudios que me hago cada año y el doctor me felicitó, porque dice, su organismo está maravilloso. Tiene el organismo de una persona de 45, tengo 61. ¿Estás a mi edad? Entonces estoy muy contenta y la verdad es que voy a decirlo así, en broma pero muy serio, todo se lo debo a mi manager y este manager es la pastora Irene, que ella se ha ocupado de que tú y yo tengamos una mejor vida. Yo la tengo cerca y no porque la tenga cerca es más conmigo que contigo. Escúchala cuando ella te dice cuídate de verdad. Y dice la palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi mano, de mi justicia. Me encanta porque dice aquí, ciertamente te ayudaré, sí te va a ayudar. Sí te está diciendo, sí me está diciendo que me va a ayudar. Pero Él quiere que no temamos, que no nos desalentemos, ¿sí? Porque Él es nuestro Dios, porque nos fortalece. Amén. Sí. Amén. Ahí vemos el amor y la paciencia de Dios para con Amén. nosotros. Otra cita que te voy a compartir, que ya estamos en tiempos, y creo que va a ser la última, es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, dice Jesús. En el mundo tienes tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Sí, Dios nos da palabras de aliento, Jesús nos da palabras de esperanza y nuevamente volvemos al origen, que Él es la vid verdadera y nosotros pámpanos cerca de Él. Y que todos estos trastornos, estas enfermedades, cuando son diagnosticadas en un familiar, son diagnosticadas en nuestra vida, sin más causan tristeza, sin más causan desasosiego, sin más causan ansiedades, inseguridades, preocupaciones y demás. Pero el cerrar este programa con cada una de las citas, que es palabra viva, palabra que sale de la boca de Dios, genera esperanza. Amén. Y damos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos va a dar la oportunidad de empezar con el proyecto de Vida Cabá, que me están preguntando cuándo es la presentación. Y para aquellos que no lo sabían o no habían escuchado, Vida Cabá se va a presentar el día domingo 28 de julio de este mes, después del segundo servicio, entre la 1:30, ¿no? Sí, 1:30. Los esperamos para aquellos que tengan algún diagnóstico de salud mental, a todos aquellos que tengan algún familiar, incluso si el familiar no viene, no importa, venga, si usted venga, también va a recibir palabra de vida, palabra dirigida específicamente para estas condiciones y estas situaciones y lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de lo que significa Cabá.
no con K, sino con Q. Venga, para que no estemos ignorando lo que Dios está dando y por qué dio este nombre también. Ceci. Pues muchas gracias por haberse quedado con nosotros y no deje de venir. Ahora, no tienes un diagnóstico, no tienes un familiar, pero simplemente quieres informarte. Ven, eres bien recibido. Ahora no sabes dónde estamos. Va a ser el 28 de julio, domingo 28 de julio, entre 1:30 y 2:30, terminando el segundo culto. Por eso hay una media hora de diferencia, porque qué tal si el culto termina un poquito después. Pero estamos en Avenida Niños Héroes, número 38, en San Lorenzo Tetlistac, Coacalco, Estado de México. Si tú quieres venir, no eres de aquí, de Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, pero eres de otra iglesia o de otro lugar, llama a los teléfonos, Edith nos va a hacer favor de ponerlos. Llama a los teléfonos que ella va a poner, puedes preguntar por WhatsApp, ella con todo gusto te va a contestar y te va a decir y te va a dar las señas y las indicaciones para poder estar aquí. No tengas miedo, créeme que va a ser algo muy, muy bueno. Muy, muy bueno para cada uno de nosotros. Necesitamos quitar prejuicios, necesitamos quitar toda clase de prejuicios y mejor atendernos. Mi papá no tomaba el medicamento por prejuicios, porque cómo iba a tomar su medicamento para la diabetes, y eso se hizo que mi papá muriera muy joven. Entonces, quitemos nuestros prejuicios. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y hasta la próxima. Bye, bye, Dios les bendiga. Según la OMS, cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, más que quienes mueren por cáncer de seno. De acuerdo con los datos del INEGI, durante 2020 se registraron 7,896 suicidios en México. Somos personas entrenadas para auxiliar a quienes tengan un diagnóstico de salud mental y te invitamos a conocernos en el mes de julio. No te lo pierdas. Dirigido a personas con o sin diagnóstico de salud mental. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.